Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro. Primera Pedro, capítulo 4. Vamos a leer versículos 4 al 7, donde dice: a estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por la enseñanza que nos das cada día en tu palabra. Rogamos que tú estés obrando en nuestros corazones, estés obrando en nuestras vidas para que podamos, Padre Celestial, aprender lo que tú tienes en esta mañana, en este pasaje para nosotros, y que podamos ponerlo en práctica, Señor. Rogamos que trabajes grandemente en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que Pedro va a decir acá en versículo 4 es que a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Lo primero que Pedro va a ver acá, va a mostrarnos acá, es que ellos viven en disolución, con mucho desenfreno. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Pedro viene hablando de la gente que está en el mundo, de la gente que no ha creído en Cristo como Salvador, de aquellos que están por ser juzgados, va a decir después, por el Señor. Entonces, Pedro dice: el mundo vive en un desenfreno por el pecado, en un desenfreno de pecado que es increíble. Y nosotros hoy en día lo notamos. Bueno, en aquel tiempo era igual. En aquel tiempo era igual. Era un tiempo en el que la gente no le interesaba nada las cosas de Dios. Igual que pasa hoy. Hoy en día vivimos en un momento en el que cuando le hablas a alguien de Dios simplemente te dice: mira, sinceramente esas cosas no me importan, no me interesan. Y viven haciendo y cometiendo pecados. Cada día es más normal que alguien diga: no quiero ser más un hombre, ahora soy una mujer. O digan: no quiero ser más una mujer, ahora quiero ser un hombre. Y ya lo toman como algo normal. Es algo que puede pasar. Es una circunstancia que puede suceder en la vida. A mi nieta que estaba en el jardín el año pasado le estaban queriendo enseñar esas cosas. Menos mal que avisaron con tiempo y entonces los padres no la llevaron ese día. Pero ya desde el jardín enseñan a nuestros chicos a que ellos tienen derecho de elegir si quieren ser un hombre, si quieren ser una mujer, o si quieren ser lo que quieran ser. No hay problema con eso, no hay drama con eso. Y en la fábrica me toca escuchar, vez tras vez, tanto a hombres como a mujeres, hablar de que salen, que están juntados o casados y que salen con otros hombres o con otras mujeres y hacen cualquier cosa de su vida. No les importa, no les interesa. Es lo más normal, es lo más común. Hoy en día no te preguntan cuánto hace que estás casado, te preguntan cuánto hace que te divorciaste. ¿Cuánto hace que te separaste de tu pareja?
porque es lo común, es lo que vivimos día tras día. Y los muchachos peleándose, agarrándose a trompadas, matando a otros porque simplemente tenían ganas de hacer algo distinto, de hacer algo diferente. Ayer estaba leyendo que en el shopping de Tortuguitas se juntaron dos bandas, no sé de cuánta gente, casi 500 personas en total creo que eran, y hubo apuñalados, creo que no hubo ningún muerto, pero hubo varios apuñalados y varios jóvenes que estaban presos después de eso. Agarraron a uno que tenía un cuchillo, que era supuestamente uno de los que estaba apuñalando. 14 o 15 años tenía. Jóvenes que no les importa nada. Gente que es lo más normal, es lo más común. Si nos tenemos bronca, nos agarramos a trompada, nos matamos. La droga es algo normal. Es algo normal ya desde muy chicos. En el barrio donde viven los padres de Matías, hasta hace poco había una cueva que le llaman, que es donde vendían droga. Podías ver a los chicos de 10, 11, 12 años parados en la esquina vigilando que no venga la policía. Y la gente del barrio iba y venía, iba a la carnicería, a la verdulería a comprar, y los saludaban a los chicos porque eran chicos que estaban ahí, que ya los conocen, porque es algo normal. El alcohol, cada vez es peor ver a los jóvenes y a los mayores también. Cómo se entregan al alcoholismo y los demás pasamos por al lado como si nada, como si no pasara nada, porque eso era lo más normal, eso es lo más común que vemos hoy entre nosotros. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo les estaba diciendo, en el primer siglo, hacía poco había muerto el Señor Jesucristo. Y Él les está diciendo, ustedes viven la vida de la forma que quieren. Podemos ir al Antiguo Testamento y encontrar exactamente lo mismo. Y hoy en día no es diferente. Hoy en día no es distinto. Las cosas que el mundo hace son exactamente las mismas. Son exactamente las mismas. Algunos versículos después, en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, Pablo les va a decir, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pueden ver esa lista. Pueden ver esa lista allí en Romanos. Y pueden pensar en lo que pasa hoy en el mundo. Pedro les dice, ellos viven en un desenfreno de disolución. Ellos viven como si Dios no existiera, como si nada les importa de Dios. Y así vive el mundo hoy en día. Así están nuestros conocidos, nuestros familiares, nuestros amigos que no han creído en Cristo. No les importa, no les interesa. No les importa nada acerca de Dios. Y Pedro va a empezar el relato diciendo eso. Diciendo, así está el mundo hoy, hermanos. Así está el mundo hoy. Pero no solo eso. Ellos quieren arrastrarte a que vos vivas de la misma manera. Ellos quieren llevarte a que vos vivas de la misma manera y no entienden el por qué no querés hacerlo. No entienden por qué en vez de salir el sábado a la noche a bailar, a emborracharte, a drogarte, querés quedarte en tu casa para el domingo ir a la iglesia. No entienden por qué en vez de estar haciendo las cosas habituales que hace el mundo, vos preferís seguir siendo fiel a tu esposo o a tu esposa. No entienden por qué cuando quieren mostrarte un video donde se ven cosas pornográficas, vos les decís que no te interesa, que no querés hacerlo, que no querés verlo. Ellos no entienden que nosotros, como dijo el Señor Jesucristo, no somos del mundo. No pertenecemos a este mundo. No queremos las mismas cosas que ellos quieren. No nos interesan. Porque ahora nos interesa Cristo. Porque ahora queremos parecernos más a Él. Porque ahora queremos ser lo que Dios quiere que seamos. Y no lo que el mundo quiere que seamos. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, diciéndole, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, pero es por eso el mundo os aborrece. Y tanto Pedro como Pablo, una y otra vez, dicen en las distintas epístolas, y esto erais vosotros, cuando estuvo dando una lista de pecados que cometíamos cuando estábamos en el mundo, cuando éramos incrédulos, cuando Cristo no vivía en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo no moraba dentro nuestro. Esto erais vosotros. Así vivían ustedes su vida antes. No necesitan vivirla más de esa manera. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. El Señor nos llamó a ser luz y sal en este mundo. Una luz que alumbra en medio de la oscuridad en la que vive el mundo hoy en día. Ser sal para sazonar a este mundo al que no le interesa nada de Dios, que no le interesa nada acerca de las cosas del Señor.
Y el Señor nos llama a nosotros a ser luz y sal en medio de tantas tinieblas. Pero ellos van a querer llevarte. Ellos van a intentar por todas las formas de arrastrarte a hacer cada una de las cosas que Pablo menciona allí en la lista de Romanos 1. A ser desobediente a los padres. ¿Por qué les vas a hacer caso? Ellos son antiguos, no saben qué es lo que hacen. Viví tu vida. Hacé lo que se te antoja. Viví de la forma que vos quieras. O que te vayas detrás de mujeres o de hombres que prometen un montón de cosas, pero no te guían por la senda del Señor. Pablo ahí en esa lista habla de fornicación, habla de perversidad, habla de avaricia, que es hacer lo que yo quiero, complacerme a mí mismo. Si es con droga, si es con alcohol, si es con sexo, si es con lo que sea, pero me tiene que complacer a mí. No importa a los demás. No importa lo que pasa con los demás. Pero también en esa misma lista Pablo habla de soberbios, habla de altivos, habla de inventores del mal, de desobedientes a los padres, de necios, de desleales. Hombres y mujeres que no les importa lo que al otro le pasa, lo que al otro le sucede. Y quieren que vos seas igual. Quieren que nosotros seamos iguales que ellos. No entienden. No entienden por qué vamos a dedicarnos a las cosas de Dios cuando podemos disfrutar de todo lo que el mundo nos da. Cuando podemos gozar de todo lo que el mundo nos ofrece. Ellos no lo entienden. Y van a tratar de llevarte junto con ellos a hacer estas cosas. El Señor nos llama, el Señor nos manda a que seamos luz, el Señor nos manda a que seamos sal en medio de un mundo en tinieblas. Lo importante y lo que tenemos que entender de esto es lo que nos dice versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y nosotros también vamos a rendir cuentas delante de Dios. Pero no para ser juzgado de la manera que ellos van a ser juzgados. Si creíste en Cristo como Salvador, un día vas a estar delante del Señor para que el Señor vea cuáles fueron tus obras después de haber creído. Si lo tuyo fue heno u hojarasca, o si fue oro y piedras preciosas. El Señor no va a juzgarte, el Señor va a recompensarte por lo que vos hiciste cuando estabas en este cuerpo, mientras estabas en esta tierra. El Señor va a recompensarte por todo lo que hiciste para Él. Ellos no. Ellos no. Pedro dice acá, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos van a tener que presentarse delante de Dios. Y el Señor va a ver si ellos están inscritos en el libro de la vida. Si ellos no creyeron en Cristo como Salvador, van a ser arrojados al infierno. Van a pasar toda su eternidad en el infierno. Y esto nos tiene que hacer pensar, si queremos ir con ellos,
o si queremos servir a nuestro Dios, a un Dios santo, a un Dios justo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante él. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este pasaje es conocido como el juicio del gran trono blanco. El día en que Dios va a juzgar a esta humanidad que prefiere vivir en la lujuria, que prefiere vivir en el desenfreno, como dice Pedro, sin atender a Dios, sin atender a las cosas que son de Dios. Ellos van a estar allí delante del Señor, del cual dice: delante de Él huyeron los cielos y la tierra. Delante de quien la muerte y el Hades van a presentar a sus muertos y van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Queremos vivir como uno de ellos? Si creíste, ya no vas a estar en este juicio. Pero igualmente, ¿querés vivir como uno de ellos? ¿Querés estar delante de Dios como alguien que no hizo nada para Él porque prefirió vivir su vida igual que cualquiera del mundo? ¿O vas a vivir como agrada al Señor? Ellos no tienen escapatoria. Ellos no tienen la forma de decir: Señor, dame otra oportunidad. En ese momento ya no va a haber oportunidades. En ese momento no van a poder pedir al Señor perdón para tener vida eterna. Ellos están siendo juzgados allí en Apocalipsis 20 para ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, al lugar donde van a pasar toda su eternidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos? ¿Qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿Vamos a vivirla igual que cualquier otra persona del mundo? ¿Vamos a vivir en esta lista de Romanos 1? ¿O vamos a vivir como verdaderos cristianos? Alabando a nuestro Señor, adorando a nuestro Señor, viviendo nuestras vidas acorde a cómo el Señor quiere que las vivamos. El Señor nos rescató, el Señor nos sacó de un lugar en el que estábamos, lejos de Él, muertos, dice Pablo en Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos rescató, Él nos dio fe para que creamos en Él, Él nos dio vida eterna. ¿Por qué ahora vamos a vivir igual que como vive la gente del mundo? ¿Por qué vamos a vivir igual que
vive cualquiera de mis vecinos o de mis compañeros de trabajo o de mis conocidos que no les interesan las cosas de Dios. Cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo necesitamos vivir acorde a la voluntad del Señor. Ellos van a ser juzgados. Pedro está diciéndolo, ellos van a ser juzgados. Y ya no va a haber retorno. No es como dice el catolicismo, de que hay un purgatorio y que cuando estás ahí todavía podés arrepentirte y podés llegar a ganar el cielo. Eso no lo dice la palabra de Dios, eso no lo cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a morir una sola vez y después de esto viene el juicio. El juicio sobre aquellos que no han creído en Cristo como Salvador. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos merecemos ir al infierno, que todos vamos a pasar la eternidad en el infierno. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna. El Señor quiere perdonarte. Él derramó su sangre, entregó su vida allí en la cruz del Calvario para que vos tengas vida eterna. Solamente tenés que confesar que sos un pecador y creer en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por vos. Si crees en esto, vas a tener vida eterna. El Señor lo promete así. El Señor dice que va a ser así. Así que te animo. Si estás viendo esta transmisión y querés saber más, escribinos. Hablanos y vamos a comentarte más. Vamos a juntarnos y vamos a charlar acerca de la vida eterna. Si no, un día vas a estar en este juicio, en Apocalipsis capítulo 20, para que Dios te juzgue y pases toda tu eternidad en el infierno. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Ahora, otro pasaje que nos puede llegar a confundir, pero en realidad es muy sencillo, muy claro. El Evangelio fue predicado a los muertos, no a los que ya murieron. O sea, no una vez que estuvieron muertos. Nadie descendió al Seol para predicar el Evangelio de la salvación. ¿Se acuerdan? Hace poquito estudiamos que el Señor Jesucristo fue a compartir a los espíritus encadenados. Pero Él fue a decirles: triunfé sobre el pecado, triunfé sobre la muerte, triunfé sobre ustedes. Acá cuando habla de que fue predicado el Evangelio, está hablando de que el Evangelio fue predicado a todas las personas. Que no hubo nadie, que no va a haber nadie que se presente delante de Dios y diga: nunca escuché, nunca supe que Cristo había muerto por mí. El Evangelio fue predicado a todos. Y aunque muchas veces no entendemos, porque he escuchado a muchos decir: pero ¿y los indios? Los que viven en medio de una selva, que no conocen, que nunca escucharon, que no saben. El Señor dice que por medio de la naturaleza, que por medio de lo creado, ellos saben que hay un Dios. Dios no es injusto. Dios no es infiel para mandar al infierno a alguien que no escuchó el Evangelio, que no escuchó que Cristo murió por ellos para perdonar sus pecados.
Por eso, Pedro dice acá que el Evangelio fue predicado a los muertos, no a los que ya estaban enterrados, no a los que ya estaban en el Seol, no a los que estaban en el Hades. Fue predicado mientras estaban vivos. Fue predicado mientras andaban igual que nosotros andamos. Ahora esto me tiene que llamar a mí a pensar en algo. Y lo vamos a ver también en el próximo versículo. A pensar en que mis familiares que todavía no creyeron en Cristo necesitan escuchar el Evangelio. A que mis vecinos que no escucharon de Cristo tienen que escuchar que Él murió por ellos en la cruz del Calvario. A que mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudios, tienen que escuchar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por sus pecados, queriéndoles dar vida eterna. Y Pablo lo dice también allí en el libro de Romanos. ¿Cómo oirán? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les enseñe lo que la palabra de Dios dice? Y siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo. Muchos de ustedes no saben o no conocen a mis familiares que no son creyentes. ¿Quién les tiene que predicar? ¿Tengo que esperar a que vaya uno de ustedes a predicarles? No. El Señor me puso a mí en medio de mi familia que no es salva para que yo les predique el Evangelio. ¿Cuántos van a ir a Juncal, Uruguay, a trabajar? A trabajar en esa metalúrgica para predicarles el Evangelio a mis compañeros de trabajo. El Señor me puso a mí ahí, porque ellos necesitan escuchar el Evangelio. ¿Cuántos van a ir a mis vecinos a predicarles el Evangelio? El Señor me puso a mí ahí para predicar el Evangelio. En cada lugar que te encontrás, con cada persona que te encontrás, posiblemente yo nunca los vaya a conocer. Posiblemente yo nunca vaya a poder tener la oportunidad de predicarles el Evangelio. Pero vos sí. Vos sí. Y pensá en lo que venimos hablando. El Señor va a juzgar a las personas para enviarlas al infierno. Ellos necesitan tener la oportunidad de creer en Cristo como Salvador. Ellos necesitan escuchar el Evangelio de la salvación. Si podemos pensar en alguien que no tenía derecho a escuchar el Evangelio de la salvación, eran los ladrones que estaban al lado del Señor Jesucristo. Sin embargo, uno de ellos creyó y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O pensemos en Pablo, persiguiendo a la iglesia, matando a los cristianos. De hecho, iba a encarcelar y a matar más cristianos en Damasco, cuando el Señor se le apareció, cuando él llegó a creer en Cristo como Salvador. Nos dice el libro de Hechos que él se mofaba de la muerte de Esteban. Él estaba contento porque Esteban estaba muerto a sus pies. ¿Por qué? Porque Esteban estaba predicando de Cristo. Y Pablo mismo lo dice. Yo, el más vil de los pecadores, el peor, el Señor me rescató. El Señor me dio vida eterna. ¿Cómo no vamos nosotros a
predicar a aquellos que necesitan creer en Cristo como Salvador, aquellos que están yendo camino al infierno. Y el Señor nos eligió, el Señor nos rescató, el Señor nos sacó de donde estábamos para que hagamos esta obra, para que hagamos esto que el Señor nos manda hacer. Y yo sé, a veces es difícil, a veces no encontramos las palabras que necesitamos encontrar para predicar a otro el Evangelio. A veces tenemos miedo de que si le decimos a alguien, tenés que creer en Cristo como tu Salvador, se burlen de nosotros. O simplemente nos digan, a mí no me hables de eso, no me interesa. No quiero saber nada de la religión, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de estas cosas. Y nos pone mal, nos avergüenza, nos hace sentir de una manera horrible cuando nos dicen esas cosas. Pero el Señor les dice, si yo sufrí, si yo fui aborrecido por el mundo, ustedes también lo van a hacer. El Señor manda a sus discípulos a predicar el Evangelio y les dice, yo los mando a ustedes como cordero en medio de lobos rapaces. Como corderos en medio de una jauría de lobos. El Señor quiere que prediquemos el Evangelio. Por supuesto, nadie va a escaparse de la salvación del Señor. Los que Él ya tiene predestinados, ellos van a ser salvos. Pero, ¿cómo sabemos quiénes van a ser salvos? Solamente cuando les predicamos el Evangelio. Solamente cuando le compartimos lo que el Señor hizo por ellos. Y llegan a creer en Cristo como Salvador. Necesitamos predicar. Necesitamos compartir la salvación. Necesitamos compartir lo que el Señor hizo por nosotros. Hizo por vos y lo hizo por mí. Cómo Él nos dio vida eterna, cómo Él nos guarda del mal. Y podemos compartirlos con otros. Necesitamos orar mucho por salvación de almas, sobre todo de aquellos que están al lado nuestro, porque necesitan creer en Cristo como Salvador. Y para motivarnos todavía un poco más, para motivar a estos hermanos todavía un poco más, Pedro les va a decir en versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pedro nos dice, les dijo allí a los hermanos y nos dice hoy a nosotros, hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. Allá mismo, en capítulo 20 de Apocalipsis, siguiendo el pasaje que leímos recién, el pasaje en el que el Señor está juzgando en el trono blanco a los hombres, habla de que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo esto que vemos nosotros, todo esto que tenemos nosotros hoy acá, va a ser destruido. Pedro en la segunda epístola va a hablar de que las cosas van a arder, van a ser destruidas. Estas mismas cosas por las que nosotros hoy en día nos volvemos locos por tener. Todo esto va a ser destruido. Y en ese momento es cuando llega el tiempo en el que el Señor va a juzgar. Es más, antes de que todas estas cosas sean destruidas, tenemos un periodo en el que llamamos la tribulación. ¿Y saben qué? La iglesia no pasa por la tribulación. Vos ya no vas a tener la oportunidad de predicar a tus amigos y a tus conocidos el Evangelio de la salvación.
después de eso comienza la tribulación. Y los que quedaron en este mundo ya van a ser juzgados. Los que quedaron en este mundo ya van a tener alguna oportunidad de creer en Cristo, pero no vas a ser vos quien les predique el Evangelio. Necesitamos aprovechar cada oportunidad, cada momento. Creo que ya lo conté en algún momento, pero lo voy a volver a contar. Un viernes estábamos en la fábrica y estábamos hablando con algunos muchachos y hay un muchacho que le decíamos Lechuga. Estaba allí con nosotros, estuvimos charlando, estuvimos conversando en el horario de la comida. Después a las 3, cuando nos íbamos, nos despedimos, nos saludamos. Y el sábado a la noche los delegados nos estaban avisando que él había muerto. Pero ayer estaba con nosotros, estaba bien. No se sentía mal para nada. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de este muchacho? 30 años. ¿Quién iba a pensar que iba a morir? ¿Quién de nosotros iba a pensar que el lunes cuando volvamos a la fábrica él ya no iba a volver nunca más? ¿Cuántas personas pasan a nuestro lado cada día que quizás mañana ya no estén vivos? Que quizás mañana ya no tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio de la salvación. Son tus familiares, son tus vecinos, son tus compañeros de trabajo, de estudio, que necesitan hoy escuchar el Evangelio de la salvación. Pedro les decía, el Evangelio fue predicado a los que ahora están muertos. Y el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuándo vas a compartir lo que Dios hizo en tu vida? ¿Cuándo vas a compartir lo que el Señor quiere que el mundo oiga? Qué lindo es estar ahora en la casa del Señor. Qué lindo es poder cantar al Señor. Qué lindo es poder compartir la palabra del Señor. Y estamos acá calentitos, dentro de todo. Estamos acá cómodos en nuestras sillas, escuchando lo que el pastor predica. Pero el Señor no nos llama a la comodidad. El Señor no nos llama a las cosas que a nosotros nos gustan. El Señor nos llama a compartir el Evangelio, a compartir la palabra de Dios, a mostrarle al mundo que sin Cristo va a ir al infierno por toda la eternidad. Pedro nos enseña algunas cosas acá. Pedro nos enseña que el mundo nos quiere llevar tras de sí. Quiere que vivamos igual que vive cualquier persona del mundo. Quiere que vivamos igual que viven ellos en el desenfreno, dice, de disolución, en el pecado en el que ellos viven. Y Pedro nos enseña también que necesitamos predicar el Evangelio, que necesitamos predicar la salvación, porque el fin de todas estas cosas se acerca, porque el Señor está pronto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Juan dice, quien da testimonio de estas cosas, hablando del Señor Jesucristo, dice, ciertamente vengo en breve. Eso fue hace 2000 años atrás. ¿Cuánto más ahora? Ciertamente vengo en breve, dijo el Señor. Y sabemos por qué nos
también la Escritura. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces quizás el breve del Señor sea dentro de otros 2000 años, cuando Él viene. Pero eso no lo sabemos. Eso no lo conocemos. No nos toca saber a nosotros, le dijo el Señor Jesucristo. No les toca saber a ustedes cuándo son los tiempos en que estas cosas van a ocurrir. No sabemos cuándo el Señor viene para buscar a su iglesia. No sabemos cuándo viene el fin de todas las cosas. Necesitamos hoy predicar el Evangelio. Necesitamos hoy que otros escuchen cómo tienen la oportunidad de llegar a tener vida eterna. Eso está en nosotros. Cada uno de nosotros podemos hacerlo. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, las dos enseñanzas que nos da Pedro acá. No nos vayamos tras el mundo y prediquemos el Evangelio de la salvación. Anunciemos el Evangelio de la salvación. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran compasión para con nosotros. Rogamos que tú estés obrando en nuestras vidas, estés trabajando en nuestras vidas, para que, Padre, podamos honrarte, podamos glorificarte, Señor, viviendo vidas que te honran a ti. Que cuando el mundo nos invita a irnos tras ellos, le digamos que no. Que cuando el mundo nos invita a vivir como ellos viven hoy en día, les digamos que no. Y que nos ocupemos de lo más importante, que es compartir el Evangelio de la salvación a otros. Compartir la necesidad que tienen de creer en ti como único y verdadero Salvador. Pedimos que nos des sabiduría en esto, Señor, cada día, para que podamos, Señor, predicar